que muchas veces, palabras fuertes y potentes que muchas veces las hemos olvidado, sobre todo cuando nosotros nos encontramos con la cuestión de la ciencia. Debemos recordar también nuestros humildes orígenes que tuvimos, no solo como especie, sino como investigadores, pero también un papel fundamental que va a ser la cuestión de el papel de la libertad y de la ética, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, eh, ay, esto no se mueve. Ahí está. El objetivo de esta pequeña tertulia que les he de compartir el día de hoy es que a partir del principio de la arqueología de saberes se realizará un sucinto recorrido sobre la historia de la herencia de la humanidad, alias la ciencia, a fin de identificar los nuevos desafíos que tendrá el ser humano desde la antropología compleja. Bueno, primero que nada, ¿qué no es, ahora sí es, qué no es la complejidad? Cuando nosotros hablamos de complejidad, cuando empezamos a escuchar el concepto complexity, complejidad y demás, siempre los más aventurados dicen que suena a complicado, a talachudo, a difícil. Otros tantos empiezan a escribir documentos, empiezan a escribir papers y demás, y piensan que están haciendo investigación en teorías de la complejidad por poner palabras rimbombantes, por poner el concepto, haberse leído uno o dos autores e inmediatamente querer empezar a querer escribir como ellos, y en realidad eso no es complejidad. La complejidad viene del latín complexus, que significa entrelazado, entretejido, pero sobre todo el primer acercamiento que nosotros tenemos que tener para las teorías de la complejidad tendría que ser a partir desde nuestra disciplina y sobre todo generalmente apoyados por la teoría de sistemas. Ahora, debemos ser muy cautelosos porque vamos a hablar de teorías, no de una teoría, de teorías de la complejidad. Pensemos, imagínense un árbol frondoso que se llama, el tronco se llama complejidad, y cada una de las ramas que va teniendo este árbol frondoso, llámese ciencias de la complejidad, termodinámica de no equilibrio, teoría del caos, teoría del ruido, análisis no lineales, teoría de sistemas, y las teorías de sistemas particularmente se dividen en dos ramificaciones más, que serían sistemas complejos y sistemas complejos adaptativos. Y a esa le vamos sumando otras series, o sea, podemos hablar de aproximadamente más de 20 teorías que circundan o que están revoloteando en lo que es las teorías de la complejidad, donde el primer acercamiento que nosotros tenemos que tener para estudiar las teorías de la complejidad es hacernos de la idea que vamos a tener que entrar a caminos, a senderos donde no existen rutas, donde no existen mapas, como decía Hila Prigogine, pero también donde vamos a tener la necesidad de empezar a tratar de estudiar otras áreas disciplinares que están completamente ajenas a nuestra formación disciplinar de origen. Es decir, el ingeniero tendrá que leer cosas de filosofía, tendrá que leer cosas de sociología, cosas de educación, de pedagogía, e inversamente. Todos los de sociales tendrán que empezar a volverse a empapar en cuestiones de ingeniería, en cuestiones de cibernética, en cuestiones de temas de ese tipo, temas donde uno diría, no, pues por eso yo estudié esto, no, sí, pero finalmente hay que romper esas barreras. Ahora, una cosa es estudiarlo y otra es utilizar el lenguaje que ellos utilizan. Aquí alguien diría fácilmente, pues entonces volvámonos unos eruditos, colguemos en la pared 20 títulos profesionales de diferentes carreras y ya somos complejólogos. No es verdad. Para entrar a la complejidad, primero se necesita un cambio de mentalidad que nos invite a tratar de transgredir nuestras propias ideas, nuestras propias disciplinas, pero también tampoco es necesario volverse una biblioteca andando, sino más bien es que haya disposición para que esa persona trate de dialogar a la par y tratando de recuperar los conceptos y las categorías que utilizan otras disciplinas y hablar con los especialistas que sí fueron formados en esas disciplinas como si fueran un colega. Romper esa barrera. Es un reto enorme, ya lo sabemos, es un reto que dedica muchos años, muchas horas de estudio, muchos encuentros y desencuentros, pero finalmente sí se puede. Pero aquí hay un problema grave,
¿Cuántas veces cuando nosotros nos encontramos en las facultades caminando por los pasillos, nos podemos, incluso aunque estemos en el mismo edificio, puede ser que el sociólogo ni por error saluda al filósofo. El filósofo ni por error saluda al ingeniero. El ingeniero ni por error saluda a los dos anteriores. Eh, entonces, aquí es donde tenemos que empezar a romper esas barreras. Aquí es donde nosotros nos tenemos que empezar el encuentro. Aquí en esta serie de imágenes que yo les estoy presentando, es con el motivo y con la intención de que primero adoptemos y recordemos que el símbolo de la complejidad, irónicamente, no son todas las nubes, no son todos estos conceptos que son parte fundamental de las categorías y de los adornos, de las características de las teorías de la complejidad, sino más bien el verdadero símbolo de la complejidad son los tsunamis. La imagen japonesa del tsunami, ese es el símbolo del caos y que ha sido generalmente aceptado por las teorías de la complejidad, donde reina la incertidumbre, donde reina la no certeza, donde reina la eventualidad y la no linealidad. Por lo tanto, para comenzar a investigar sobre teorías de la complejidad, nos tenemos primero que acercar sobre la cuestión de teoría de sistemas. ¿Y qué es un sistema? Bueno, son esas series de componentes que están son serie de elementos o componentes que están interrelacionados entre ellos, donde todos cumplen una sola función, donde todos tienen un solo objetivo o una sola mira. Y si nosotros tratamos de tomar alguno de esos elementos por separado, lo podemos estudiar y analizar, como diría Descartes, pero el detalle va a ser que es como aquel niño que le regalan el carrito de control remoto y que funciona bastante bien mientras no se le ocurre desarmarlo para ver cómo operan los cables, ¿no? Donde de manera emergente podría ser que casi siempre nunca vuelve a funcionar o puede ser que genere nuevas funciones. Y entonces estos sistemas, esta cuestión de sistemas, que es lo más familiarizado que tenemos, porque siempre estamos hablando de sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas educativos, sistemas religiosos, estructuras, redes, subsistemas y macrosistemas. Esa puerta que tenemos a partir de la teoría de sistemas nos abre a dos camellones: hablar de sistemas abiertos y hablar de sistemas cerrados. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman abiertos? Porque son termodinámicamente disipativos, es decir, consumen energía y gastan energía, donde la cantidad de trabajo para obtener nuevos recursos es superior a la ganancia. Y eso aplica a todos los sistemas. Por eso cuando Prigogine habla de que los sistemas abiertos tienen que estar constantemente buscando elementos negentrópicos que los alejen de los estados de equilibrio donde la disipación ya es cero, es decir, sobre todo si son organismos vivos, es la muerte. Y entonces los sistemas abiertos se dividen también a su vez en dos, que son los complejos, que aluden a un recorte de la realidad, de esta realidad fragmentada, multidimensional. Hay teóricos en física que hablan que existen 11 dimensiones. Es una propuesta teórica, pero que tiene mucho, mucho apego. Y también los sistemas complejos adaptativos, los que el rector nos hablaba de Maturana, por ejemplo, donde en los sistemas complejos adaptativos parten a partir de la mutación de los genes, la mutación de determinadas condiciones para generar la supervivencia frente a situaciones adversas. Y aquí podemos empezar a pensar y preguntarnos si la naturaleza es perfecta. Pregunta que la vamos a tener más adelante. Bueno, en este tenor de ideas que yo les estoy presentando, que les estoy diciendo, entonces lo primero que yo quiero que nos quedemos con esta idea es de que la complejidad no es un sinónimo de vamos a saturar un documento, un paper o un discurso de conceptos raros y rimbombantes, que escritos, redactados sonarían muy bien, se leen muy bien, pero en el fondo no dicen nada. Antes, al contrario, vamos a tener que adentrarnos en un terreno donde cada vez vamos a tener más incertezas, más inseguridades, pero mucho más fronteras en lugar de límites o de bordes disciplinares. Entonces, en ese tenor de ideas, vamos a hablar del hombre biológico. Ya les decía la parte biológica del ser humano. Yo ya les decía anteriormente si la naturaleza es perfecta.
De hecho, hay muchos escritos de Platón, hay muchos dichos populares que se dice es que la naturaleza es perfecta, la naturaleza no se equivoca y demás. Y nos han pintado una línea evolutiva del hombre que es de manera lineal, casi una escalera donde parte uno de un elemento uno y llega subiendo peldaños o estadios, como diría Marx, llegarías a ser como Inglaterra, ¿no? Que al final de cuentas el Capital alude, el libro del Capital de Marx alude a eso, es todos los países que deseen modernizarse, lo que tienen que hacer es seguir esta receta de cocina tal cual se las he pintado, una línea evolutiva en los progresos de los estadios, con tal de que se parezcan a Inglaterra, que es la potencia en la industria del siglo XIX, de principios del siglo XX. O también nos dicen, parta usted de un punto A y llegue a un punto B, alias tercer mundo, haga por favor todas estas condiciones que le impone el Banco Mundial, todas estas cuestiones que le pone el Fondo Monetario Internacional para que se parezca usted al primer mundo, parta usted de un punto A para que llegue a un punto B. Y nos están hablando de modelos lineales, lineales donde siempre existe un avance, nunca existe un retroceso, y si no logramos avanzar es sencillamente porque o la gente es floja, o porque no hay interés, o porque no les gusta, o por N número de situaciones. Y ustedes, compañeros y compañeras, evidentemente no estarán de acuerdo con esto. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque nos están pintando, todo el tiempo nos han estado pintando modelos lineales, pero no es culpa de quien nos lo pinta, sino es culpa de un proceso de educación que hemos tenido desde antes de nuestros padres, que nuestros padres fueron resultados de ese proceso, como lo vamos a ver más adelante, pero que nos dice y nos señala que todo tiene que llevar ese orden. O sea, que todo tiene que llevar una secuencia y que a medida que uno cumpla esa secuencia, cuál método de investigación, usted logrará, o sea, usted logró desarrollar bien la tesis, usted logró desarrollar bien el experimento porque usted siguió el método de investigación o los pasos a seguir que se le han señalado, que se le ha enseñado de manera lineal. Lo cual, seguimos con la pregunta, ¿en verdad la naturaleza es perfecta? ¿En verdad la naturaleza es lineal? Y aquí vamos a tener otro detalle. La naturaleza constantemente está jugando con condiciones inciertas, con condiciones de competencia, donde los diferentes agentes, los diferentes seres, las formas de organizaciones humanas y no humanas, tienen que competir entre ellas por recursos escasos, donde a partir de alianzas, de cooperación, de mutuos apoyos, de rivalidades, de exterminios, eh, se va abriendo camino una u otra especie. También no olvidemos de que la naturaleza es completamente errática. O sea, es altamente incierta, nos puede provocar un tsunami, un terremoto, una erupción volcánica, y ahí vamos a empezar a tener toda esta serie de detalles que empiezan a cuestionar si verdaderamente la naturaleza es perfecta. En ese tenor de ideas, siempre con esta idea lineal, siempre nos han pintado esta imagen que la tengo a la derecha, donde hay un ser humano que tiene un gran desarrollo cerebral, donde su desarrollo cerebral le invita a taparse los genitales, cuando desde mi punto de vista creo que más bien sería más importante taparse la espalda, pero aquí hay un detalle importante. Es, esta es la imagen popular que nos han pintado sobre el ser humano que ha recuperado todas las evidencias de la filogenética que nos alude a un homínido. ¿Qué es decir un homínido? Es un mamífero extinto, como diría Darwin, un mamífero extinto, un primate ahora extinto, que en algún momento de su larga carrera competitiva con otros primates ahora ya también extintos, tuvo una postura erguida, se dedicó al uso de herramientas, tuvo que establecer un lenguaje, cuidado con este punto, pero también perdió a lo largo del camino, o más bien matizó a lo largo del camino la capacidad del estro. ¿Cuál es el estro? La cuestión de las feromonas. ¿Cómo sabemos? A diferencia de otras especies, el ser humano es el único que se reproduce cuando se le pega la gana. Y pocas veces le prestamos atención o supuestamente pocas veces le prestamos atención a las feromonas que nos sueltan las mujeres o que soltamos los hombres. El detalle fundamental aquí es, entonces, ¿para qué sirven los perfumes? Buscamos, siempre el ser humano trató y encontró alternativas o buscó establecer Ya me voy, alternativas mamá.
que Dios te vinieran a bendiga. dialogar. ¿Ya 5? Que vinieran a dialogar la cuestión de la cultura con la naturaleza. El punto fundamental de este proceso que les estoy señalando es de que a partir de una competencia que existía de las especies donde estaban incluidas todas, frente a una situación completamente adversa, teníamos que jugar unas cartas donde estaba la inestabilidad, que nos generaba una probabilidad y posteriormente una irreversibilidad. Donde vamos a tomar en cuenta que este juego donde supuestamente la naturaleza es perfecta, en realidad no lo es, porque tuvo que buscar alternativas para que algunas especies tuvieran mutaciones, tuvieran cambios que les permitiera a su vez jugar nuevas cartas en un escenario cada vez más caótico. De ahí que vamos a tener que no vamos a hablar de una especie homínida, no vamos a hablar de una raza, sino vamos a hablar de una familia de homínidos que nos vamos 7 millones atrás, donde, donde hubo una competencia descarriada entre ellos mismos, entre los mismos parientes, donde hubo competencia por los recursos, hubo alianzas, pero también hubo momentos de exterminio que fueron provocados por otras especies, por nuestra misma especie o también por cuestiones naturales. Entonces, constantemente estamos hablando que la naturaleza no es perfecta y sobre todo, aquí cabe un comentario. Dios en ocasiones juega los dados, si queremos decirlo de esa manera, retomando una frase de Einstein, pero sobre todo esos dados están cargados. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque nosotros llegamos a la cumbre como el Homo sapiens sapiens, no porque hayamos tenido un supercerebro más desarrollado o una ventaja física frente a otras especies. Lo que ocurrió con nuestro caso particular fue de que encontramos condiciones mucho más favorables, tuvimos mayores accesos a recursos escasos que otras especies no la tuvieron y sobre todo hubo un mayor desarrollo tecnológico, donde tuvimos una competencia que fue más benéfica o benigna frente a otras especies que ya no existen. Por eso hablamos de una irreversibilidad, porque si la naturaleza fuera perfecta, actualmente no tendría por qué haberse extinguido ni los dinosaurios, ni los mamuts, ni los animales prehistóricos, porque si fuera perfecta, se hubiera buscado alternativas de continuidad, que fue que lo hizo, pero no con los animales en las condiciones que nos dan los registros fósiles. De ahí que nosotros tuvimos diferentes empujones evolutivos a lo largo de los millones de años en lo que hubo procesos de glaciación, erupciones volcánicas, todos unos eventos caóticos, pero también se jugaron efectos fundadores. Es decir, que algunas de nuestras ramificaciones de la filogénesis tuvieron ciertas variaciones genéticas que les permitieron como apuesta, como una suerte de apuesta que hizo la misma naturaleza, les permitieron sobrevivir en algunos casos a otras condiciones más precarias que a otras organizaciones humanas. Lo mismo le pasa a todas las especies. Entonces somos una especie más en el tablero de la vida. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. No obstante, cuando llega el momento que el ser humano ya se organiza, empiezan los grandes estados, empiezan las grandes formas de organización, las tribus, las diferentes formas, empieza a aparecer la política, empiezan a aparecer los fenómenos de la esclavitud y demás, aparecen cuatro obras fundamentales que llegan hasta nuestros días y que fueron resultado del rescate que hubo en la Biblioteca de Alejandría frente a su última destrucción. Cuatro obras fundamentales que llegan a nuestros días. El Timeo del Platón, el Menón, el Cratilo y el Tetetes. Traducido, Timeo de la naturaleza, el Menón o de la virtud, el Cratilo o del alma y el Tetetes de la ciencia. Son cuatro documentos que Platón nos llegan hasta nuestros días. Esos cuatro son cuatro libros que se lograron rescatar de la destrucción de la última de las destrucciones de la Biblioteca de Alejandría, pero resulta que esos cuatro documentos de manera aislada son muy interesantes, por cierto, no nos transmiten la idea que ocurre cuando se juntan, donde podemos rastrear
los orígenes teológicos de casi muchas de las religiones en la actualidad. Cuando uno lee el Timeo, poco le falta para que sea el Génesis. Cuando uno lee el Menón, cuando lee el Cratilo, cuando lee el Tetetes, poco le falta para que nos explique muchas de las ventanas que tenemos en la actualidad. Lo que yo quiero resaltar en este punto es de que la fusión de esos 4 elementos, de esos 4 ensayos, generaron lo que en la actualidad le llamamos las bases del antropocentrismo. Y ese antropocentrismo que nos empezó a encubrir, que nos empezó a respaldar en un discurso del periodo oscurantista, donde el hombre era creación a imagen y semejanza de un Dios creador, o dioses creadores, como quieran decirlo. El punto fundamental del oscurantismo fue de que las asociaciones religiosas impusieron qué es lo que se debe pensar, qué es lo que se debe creer, eh, hicieron fuerte presión en los aparatos judiciales, en los aparatos legales, con la parte de la administración de la política, al grado tal de que todo lo que era ajeno o no estaba permitido a los designios de las asociaciones religiosas era perseguido, exterminado y obviamente erradicado. Eh, Bajo este tenor, después aparece un movimiento ilustrado, un movimiento de libres pensadores que empiezan a cuestionar el poder del oscurantismo. Viene la cuestión de la ilustración y aparece, o de manera paralela, se aparece la Revolución Francesa. Detalle importante que debo señalar aquí, que es por qué es más importante la Revolución Francesa que el primer movimiento en el mundo, que fue la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué será más importante? Bueno, pues porque la Revolución Francesa fue la que nos dio los derechos del hombre. Una intención de hacer los derechos de la mujer, no prosperó, pero sobre todo nos da 3 elementos fundamentales, que es la libertad de credo,